Ahora sí, con la primera de las expositoras en este panel titulado Litigios complejos y discriminación, la doctora Liliana Ronconi. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, muchas gracias a Juan Corbalán por la invitación y a todo ese equipo por la organización de esta jornada y por la invitación. Somos un panel de todas mujeres, lo cual está bueno. Así que me sumo a tu llamado de atención sobre este punto. La idea o la consigna que nos habían pasado era, nos pasaron un fallo de la Corte Constitucional colombiana y que la idea era debatir un poquito sobre este fallo. Lo cuento brevemente porque si ustedes lo van a retomar después. Es un caso de la Corte Constitucional colombiana, una sentencia del 2014, en el cual una mujer, una persona con discapacidad, reclama a una empresa de transporte y al gobierno local la adecuación del transporte público de pasajeros, creo que eran unos trenes o buses, no me quedó muy bien claro, pero lo que reclama es que sean accesibles para para las personas con discapacidad, especialmente para ella. Ella reclama que no podía concurrir al médico, que no podía concurrir a su trabajo porque el transporte no estaba garantizado. Entonces, el caso pasa por varias instancias en Colombia hasta que llega a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional resuelve el caso y le da la razón a la mujer. Sin embargo, lo que resuelve es que la empresa de transporte tiene un plazo de 2 años para para resolver esta situación de falta de accesibilidad en el transporte. Y básicamente lo que sostiene es que el plazo, que dada la magnitud del remedio que se requiere, el plazo de 2 años es un plazo acorde. Y por otro lado, lo que dice es que la empresa de transporte de colectivo se había mostrado como con interés en garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad, porque otros transportes de la misma empresa en otras zonas de la ciudad ya tenían la accesibilidad garantizada. Entonces le da un plazo de 2 años para que la empresa de colectivos o de transporte decida cómo va a garantizar la accesibilidad. Entonces, porque tenía una presentación, pero vamos a cambiarlo un poco. Entonces, esto nos pone en el punto de los remedios. Y si bien la sentencia habla de transporte, a mí yo quiero hacer como el vínculo entre educación porque este tipo de reclamos que pasa en Colombia, o esta sentencia que nos mandaron, que se refiere a Colombia, ha sido muy común en la ciudad de Buenos Aires en materia de acceso a la educación, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires se han litigado muchos casos individuales donde las personas o los padres de menores y madres reclaman la accesibilidad en los establecimientos educativos. Y me parece además más allá de las personas con discapacidad, esto también se ha dado en materia de educación, se ha dado en otros espacios, como por ejemplo la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires, lo que hablaban recién Dalile sobre la falta de jornada completa en materia de educación. Entonces, me parece que el punto puede ser más o menos lo mismo y es, bueno, ¿qué entendemos por igualdad? Y me parece que ¿qué entendemos por igualdad? Se nos pone como en un vínculo entre derechos sociales, que era lo que hablaba el panel anterior, el litigio complejo o litigio estructural y igualdad. Son como 3 puntos que nosotros es muy difícil de separar incluso en materia de argumentos. ¿Qué entendemos por igualdad? Uno podría decir, bueno, igualdad, la concepción de igualdad formal, que ya la superamos, una idea de igualdad como no discriminación, que nos dice, bueno, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos por las razones o sin razones que tiene el legislador cuando hace una distinción. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuáles son las razones por las cuales se sigue manteniendo hoy en día una escuela separada para las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad van a escuelas especiales y el resto de las personas van a escuelas solamente. Entonces, ahí habría que preguntarse, bueno, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué nosotros seguimos manteniendo escuelas separadas para las personas con discapacidad? Y cuando nos metemos un poquito en el argumento, pareciera ser que lo que hay son solo estereotipos y prejuicios respecto de estas personas. Eso es la idea de igualdad como no discriminación, ¿no? Empezar a preguntarse por las razones del legislador. Sin embargo, esta idea de igualdad como no discriminación se queda un poco corta cuando nosotros vemos
que en ciertos casos no se trata de un problema normativo de discriminación. No es una ley que deja fuera a un grupo históricamente vulnerado, sino que una norma neutral, como en el caso, por ejemplo, del transporte de colectivo, que una hipotética norma diría todas las personas pueden usar el transporte colectivo porque nadie lo tiene prohibido. Esta norma, que es neutral, tiene un efecto más perjudicial para ciertos grupos, como por ejemplo las personas con discapacidad. Y aquí viene entonces esta nueva concepción de la idea de igualdad como no sometimiento, que tiende a ver o a identificar a estos grupos históricamente desaventajados, pero no solo normativamente, sino que en los hechos se trata de grupos que no pueden acceder al goce de los derechos. Y esta idea de igualdad como no sometimiento entonces tiende a ver la situación fáctica en la que se encuentran ciertos grupos. Y también parte de ver que se trata de situaciones que no son puntuales de un sujeto en particular, pero tampoco que se trata de causas puntuales de discriminación, sino que lo que tiende a mostrar es que son especiales situaciones de discriminación. En este caso, por ejemplo, del transporte de colectivo que nos había tocado comentar a nosotros, se trata de una persona con discapacidad que es mujer y que aparte pareciera, por lo que surge la sentencia, no es una persona que está en una condición económica favorable. Entonces, esta especial situación de vulnerabilidad es un concepto que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de González Luig, donde se trataba de una niña con HIV, en situación de pobreza, mujer. Son todas causas que van confluyendo a ser la especial situación de discriminación. No se trata de solo por ser mujer, solo por ser discapacitada, solo por ser una persona en condiciones de pobreza, sino que estas tres causas confluyen y hacen una especial situación. Me parece que este es un punto que conceptualmente nosotros tenemos que empezar a trabajar un poquito más respecto de qué implica la igualdad como no sometimiento y qué implica esta idea de discriminación múltiple, intersectorial, como la puedan llamar. En materia de derecho procesal, yo la verdad es que demasiado no sé, porque yo no litigo, así que no me he metido mucho en ese tema, pero sí me gustaría un poco más pensar, o mi preocupación está en cuál es el rol que tienen los tribunales de justicia o cuál es el rol que deberían tener en el diseño de políticas públicas y cuál es el rol que tienen desde el mandato de igualdad real que establece nuestra Constitución Nacional. Y acá nos metemos en esto del tema de los remedios. Yo hice mi tesis de doctorado sobre la situación de los reclamos de acceso a la educación en la Ciudad de Buenos Aires y lo que nos dice, o lo que yo obtuve como resultado es que hay muchos casos donde se reclama el derecho a la educación en la Ciudad de Buenos Aires, muchos son casos individuales y se resuelven individualmente. Por ejemplo, un padre que quiere o una madre que quiere que su hija tenga acceso a determinada escuela, le construimos la rampa en la escuela y nos vamos todos contentos a casa. Caso de Alan, seguramente muchos de los que son de Argentina lo habrán visto en la televisión. Alan, un joven con síndrome de Down que cursó toda su educación en una escuela con un currículum adaptado y llegado el momento de que reciba su título secundario, la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dice, y sí, te doy el título, pero te pongo abajo, te hago la aclaración de que tuviste un currículum adaptado. Hace poco se resolvió el caso y digo, yo estoy muy a favor de lo que resolvieron y demás, pero el caso se vuelve a resolver puntualmente, que Alan reciba su título como corresponde, sin ninguna aclaración debajo del título. Entonces, se trata de casos donde los jueces reconocen que se trata de una persona con discapacidad que han sido históricamente sometidos o vulnerados, pero los casos siguen resolviéndose de manera puntual. O sea, uno puede identificar cuando ve los casos es que hay un fuerte argumento desde la idea de igualdad como no sometimiento, reconocen la situación de vulnerabilidad del grupo o del grupo al que pertenece la persona, pero sin embargo los casos se siguen resolviendo individualmente. Y también, digo, esto es como uno de los puntos, que casos que son individuales, bien, casos que son individuales se siguen resolviendo de manera individual, pero también en la Ciudad de Buenos Aires se han planteado muchos casos que son casos colectivos. Y los casos colectivos también se siguen resolviendo de manera insuficiente. Por ejemplo, en el caso del transporte de la Corte Constitucional de Colombia. El Tribunal Constitucional de Colombia le da un plazo de 2 años
a la empresa de transporte para que decida cómo va a lograr la accesibilidad del transporte. Mi pregunta es, bueno, ¿y mientras tanto qué? Porque no es solamente la demandante, ¿cómo? No solamente la demandante la que se queda sin acceso al trabajo, es la demandante y todas las personas con discapacidad que vivan en esa zona, que no pueden acceder a la escuela, no pueden acceder a, a la salud porque no pueden trasladarse. Entonces, mi gran preocupación ahora es cómo poder convertir casos que llegan porque son individuales, porque tuvo la suerte de conocer a un abogado, poder litigarlo, conocer a una ONG y litigarlo, cómo eso se puede convertir en un caso estructural con remedios estructurales. Nada más, digo, dejo. Aplaudimos entonces a la doctora Liliana Ronconi.